Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de el control de los costos indirectos de fabricación SIF. Este tema es muy importante para nosotros en las empresas productoras, ya que los SIF son valores como costos indirectos que se deben de cargar a la producción y que muchas veces por persuasión de nosotros no se dan, ¿cierto? Es decir, no lo vemos a simple vista. Por ejemplo, el decir que una camiseta debe de llevar un costo de energía o una camiseta debe llevar un costo de acueducto. Entonces son de pronto elementos que nosotros no vemos, pero que las empresas productoras pagamos y que tienen que estar representados en los costos porque si no después no lo recuperamos. Entonces esos son los SIF de los cuales nosotros en las empresas productoras hablamos. Vamos a clasificar los SIF en varias situaciones o en varios elementos. Primero que en las empresas tenemos unos SIF fijos que tenemos que pagar produzcase o no se produzca, en el caso de pagar un arrendamiento de planta o que nuestras maquinarias se deprecien, porque ellas se deprecian así produzca o no produzca la empresa, ellas están siempre con deterioro. Luego tenemos los SIF variables, que son aquellos costos indirectos de fabricación que nosotros tenemos en las empresas, pero que nos cuesta de acuerdo a la producción, ¿cierto? Es decir, que si hay producción, los SIF variables se disparan. Si no hay producción, pues los SIF variables se bajan. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la energía de planta de la compañía. Si hay producción, se consume energía, pero si no hay producción, pues no se consume energía. Y también tenemos el mantenimiento de la planta, que si hay producción, pues sí mantiene, y si no hay producción, pues el mantenimiento nos va a costar muy poco. Luego tenemos los SIF semivariables, que son aquellos que tienen una parte fija y otra variable, ¿sí? Como por ejemplo el mantenimiento y el acueducto y la misma energía de la planta. Son SIF que tienen dos comportamientos, porque si estamos hablando en el caso del mantenimiento, entonces van a haber personas que tengan que mantenerlo, produzca o no produzca, porque de todas formas si se produce, bien, se ensucia la planta productiva, y si no se produce, pues de todas formas hay que trapearlo, hay que trapear la planta productiva y hay que hacerle mantenimiento a las máquinas. Y también lo mismo el acueducto. Nosotros sabemos bien que en las empresas públicas tenemos como facturación un cargo fijo, es decir, que si nosotros no producimos, de todas formas nos cobran un valor fijo, y a ese valor fijo se le suma lo que nosotros hayamos consumido en el proceso productivo. Recuerden que estamos hablando de los costos indirectos de fabricación, que son aquellos valores que nosotros tenemos como indirectos para poder fabricar nuestros artículos. A ver, nosotros para poder realizar un buen presupuesto de SIF nos tenemos que basar en unos datos. Nosotros nos vamos a basar en las horas de mano de obra directa, aunque también podríamos basarnos en horas máquina o basados en datos históricos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tomar como base las horas de mano de obra directa para poder presupuestar los SIF. ¿Por qué razón? Porque resulta que los operarios es la fuerza que produce, y por lo tanto si hay operarios pues hay SIF, ¿cierto? En este caso los SIF variables. Si no hay operarios no hay SIF variables. Es el hecho de que usted entra a una empresa y prende la planta productiva, pero si se va a producir, ¿cierto? Entonces la parte de la energía hace pensar que consumimos energía siempre y cuando hayan operarios trabajando, pero de resto no. Entonces por eso la base de presupuestación de nuestros SIF van a ser las horas de mano de obra directa que se gasten los operarios en realizar una producción. Listo, esa va a ser la base para nosotros. ¿Qué son los SIF presupuestados? Son los SIF que la empresa presupuesta consumir, es decir, cuando nosotros decimos que, venga, ¿cuánto pueden valer los SIF de una empresa? Pueden valer 2 millones de pesos. Ahí nosotros estamos diciendo que hay una planeación y que se está planeando de acuerdo a datos históricos o de acuerdo a datos que la empresa de pronto tenga de otros periodos, etcétera, etcétera. Entonces, los SIF presupuestados son los SIF que nosotros presupuestamos vamos a consumir durante un periodo de producción. Puede ser un mes, una semana, 3 semanas, etcétera, etcétera.
Aquí tenemos otro concepto que son los CIF aplicados. Los CIF aplicados son aquellos que realmente son cargados a la producción. Entonces una cosa es presupuestar consumir y otra cosa es cuando ya estamos produciendo, a medida que se vaya produciendo se van cargando los CIF como energía, consumo de por ejemplo de acueducto, etcétera, etcétera. Entonces una cosa son los CIF aplicados y otra cosa son los CIF presupuestados. Luego tenemos un elemento que es el NOP, que es el nivel de operación presupuestado. Eso significa NOP, nivel de operación presupuestado, que es el volumen de producción esperado en las compañías. Como nosotros vamos a calcular en horas de mano de obra directa, entonces el volumen de producción esperado, pues simplemente vamos a decir, se espera producir 1000 unidades y esas 1000 unidades esperamos producirlas en 800 horas. Entonces esa producción de 800 horas es el nivel de operación que estamos presupuestando para una producción efectiva. Luego viene un elemento para nosotros que es el NOR, se llama nivel de operación real. El nivel de operación real ya es el volumen de producción alcanzado, el que realmente se alcanza. Yo les voy a colocar un ejemplo. Si usted va a comenzar el mes de mayo y antes de empezarlo dice que usted va a producir 1000 unidades y que esas 1000 unidades se van a gastar 800 horas en producirlas, ese va a ser tu NOP, porque apenas los estás presupuestando. Pero si al finalizar el mes de mayo tú dices, no, yo estaba presupuestando 800 horas, pero realmente para esa producción me gasté 1000 horas, me gasté, o sea que el volumen de producción en el nivel de operación real ya se conoce, por lo tanto es el volumen de producción alcanzado. Estos dos elementos son totalmente diferentes. Uno es el presupuesto que usted hace para producción y otro fue lo que realmente usted se gastó en la producción que usted realizó, ¿cierto? Ya estamos hablando de que ese elemento fue real. Luego tenemos CIF reales, que los CIF reales son los CIF que realmente la empresa consume en general en la producción, ¿cierto? Los CIF que realmente la empresa consume en general en la producción, en general. Estoy hablando que si una empresa produce bombillas, produce lámparas o produce qué sé yo, entonces ella va a decir, vean, yo me consumo tanto en esa producción, ¿cierto? Eso es un consumo muy general. Y después vienen las variaciones de los CIF, ¿cierto? Porque como usted hace presupuesto y después cuando finaliza el periodo ya la cosa es diferente porque usted ya sabe cuánto produjo realmente, entonces las variaciones de los CIF va a ser la comparación entre los CIF cargados a la producción, que son nuestros CIF aplicados, y los CIF que realmente se consumieron durante el periodo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos elementos para poder tener en cuenta esas variaciones. Luego viene la variación de presupuesto, lo que usted presupuestó frente a lo que usted consumió, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los casos, esos dos factores no son iguales, ¿sí? Es decir, si yo miro el presupuesto que yo hice frente a lo que realmente yo me consumí, lo normal es que no te dé igual. Entonces, por eso tenemos unas variaciones que pueden ser favorables o desfavorables en el sentido de que yo haya presupuestado bien o haya presupuestado mal. Y luego tenemos la variación de capacidad, que es la capacidad de los CIF cuando tenemos datos favorables o desfavorables. Es decir, que la variación de capacidad implica decir cuál fue la capacidad de yo haber presupuestado esos CIF, si los presupuesté bien o los presupuesté mal. Muy bien, ya después de estos elementos teóricos que tenemos con la parte de los CIF, vamos a pasar a hacer un ejercicio de la página número 41, ¿sí? El ejercicio de la página número 41. En la página número 41 yo tengo una empresa que se llama Muebles Infantiles Limitada. La empresa Muebles Infantiles Limitada, pues en la página 41 dice que recibió para el cuarto bimestre del año 2002X los siguientes pedidos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá los elementos de ese ejercicio. Yo creo que los tienen pues todos en sus manos. Entonces decimos que recibió para el cuarto bimestre de 2002X los siguientes pedidos. ¿Qué recibió la empresa en pedidos? Un cliente le dice, venga, fabríqueme 50 comedores para niños, fabríqueme 140 sillas, fabríqueme 70 nocheros y 90 salas. Eso le hace el pedido del cliente a la empresa Muebles Infantiles.
La empresa Muebles Infantiles pues tiene al frente unos datos que dice: la base de presupuestación son las horas de mano de obra directa y se tiene presupuestado 2.5 horas para cada comedor, es decir, que cada comedor se va a llevar 2.5 horas en su producción. Cada silla se va a llevar 1.5 horas de producción para realizarla. Cada nochero se va a llevar 2 horas de mano de obra directa y cada sala se va a llevar 3 horas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer con esos datos es hallar el NOP. Recuerden que el NOP es el nivel de operación presupuestado, es decir, si un cliente me pidió todo esto, entonces yo tengo que mirar cuántas horas me puedo gastar en la producción de ese pedido. ¿Qué vamos a hacer? Vas a coger a 50 comedores y lo vas a multiplicar por 2.5. Al coger 50 comedores y multiplicarlo por 2.5, eso te da que los 50 comedores te vas a gastar 125 horas para ser producidos. Las 140 sillas las vas a multiplicar por 1.5 horas cada silla y eso te va a dar 210 horas. Es decir, que en 210 horas vas a planear fabricar las 140 sillas. Y luego cogemos los señores 70 nocheros, lo multiplicamos por 2 horas que se demora cada nochero. Eso nos da el presupuesto de 140 horas para ser fabricados. Luego cogemos a 90 salas y lo multiplicamos por 3 horas. Y eso me da que las 90 salas yo las voy a fabricar en 270 horas en mi producción. Eso es lo que yo tengo planificado. Ahora, ¿en cuánto tiempo yo voy a fabricar todo este pedido del cliente? Todo este pedido del cliente yo lo voy a fabricar en 745 horas, que es la suma de todas estas horas de cada producto. Eso es lo que usted planea, pero cuando llega el mes o el bimestre, al finalizar el bimestre, porque esto lo hacemos para el bimestre, para el cuarto bimestre del año 2020, ¿sí? Para el cuarto bimestre del año 2020, entonces tenemos que la NOR ya es muy diferente a la NOP, porque la NOR es lo que realmente usted se demoró. En la parte de abajo de la página número 41 nos dice lo que realmente usted se demoró. Son que en 50 comedores se demoró 105 horas, en 140 sillas se demoró 212 horas, en 70 nocheros se demoró 145 horas y en 90 salas se demoró 358 horas. El total de lo que usted se demoró fueron 820 horas, partiendo de que el NOR pues es diferente al NOP, ¿cierto? Muy bien, entonces una cosa es lo que yo pienso gastarme en la producción en horas y otra cosa es lo que realmente yo me gasté. Aquí tenemos entonces una diferencia considerable, que son de 745 horas pensadas en producción, nos estamos gastando 820 horas realmente. Esto puede suceder por muchos factores. Primero, porque la maquinaria pues de pronto no es la mejor. Segundo, porque usted calculó mal los tiempos. Tercero, porque de pronto usted tiene aprendices y se le demoran más, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos inconvenientes en la parte productiva. Entonces una cosa es lo que yo pienso se me demora la producción y otra cosa es lo que yo realmente me demoré en el pedido de ese cliente. Ese es el segundo punto. Primero, calcular las horas que usted se piensa demorar. Segundo, las horas que usted realmente se demoró. Luego viene el punto número 3, que es determinar la fórmula presupuestal general para el cuarto bimestre que nos dicen que nosotros vamos a producir. Entre otras, que el cuarto bimestre es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Es julio, agosto. Julio, agosto. Entonces vamos a producir en el cuarto bimestre, que es julio, agosto, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, ¿cierto? Pues este pedido yo lo tengo que elaborar entre julio y agosto, ¿sí? Bueno, vamos entonces a mirar cuál es la fórmula que va a utilizar esta empresa para poder calcular el presupuesto de su CIF. Los CIF nosotros los calculamos con base a datos históricos, es decir, con base a datos que ya pasaron, porque resulta que cuando llega un pedido del cliente yo me tengo que basar en lo que yo haya producido anteriormente. Después yo tengo que asumir si de pronto me equivoqué o si de pronto fue desfavorable o desfavorable el presupuesto de mi CIF.
pero por lo general en las empresas nosotros siempre nos fijamos en el historial de los señores CIF. Historial quiere decir de tiempos atrás. Dice el ejercicio en la página número 41 que los CIF de la empresa son los siguientes. Tenemos un cuadro que está el concepto, los CIF fijos y los CIF variables. Acuérdate que en la teoría yo te había dicho que existen unos CIF fijos y unos CIF variables. El arrendamiento de planta por cada año a esta empresa le vale 11.400.000 por cada año, pero como nosotros vamos a fabricar para un bimestre, entonces ¿qué tenés que hacer? Vas a coger a 11.400.000, ¿cierto? Y lo vas a dividir, 11.400.000, y lo vas a dividir entre 12, ¿sí? Lo que te di aquí es el valor mensual. Lo que te di aquí constituye al arrendamiento mensual, ¿sí? El arrendamiento mensual para esta empresa vale 950.000 pesos. Pero usted lo necesita mensual o lo necesita ¿cómo? Lo necesita para un bimestre. Entonces vas a coger a este dato y lo vas a multiplicar por 2. Es decir, si este es mensual, entonces yo lo paso a forma bimestral. Entonces yo voy a decir que por cada bimestre yo tengo que pagar un arrendamiento de 1.900.000. ¿Qué hacemos? Entonces lo traemos por acá, arrendamiento 1.900.000. Ya mira que ya pasamos el arrendamiento de planta que era de un año, lo pasamos a bimestre porque lo necesitamos en bimestre. Si la producción te dijeran que eran para 3 meses, entonces ¿qué haces? Esto lo multiplicas por 3, ¿cierto? De todas formas hay que pasarlo al periodo que nosotros estemos produciendo. Después nos dice el ejercicio que la depreciación de la maquinaria para un bimestre son 239.650. Ah, bueno, entonces si es para un bimestre, eso que se da con anterioridad, yo lo voy a aplicar a este bimestre por el mismo valor. O sea que este dato no tengo necesidad de cambiarlo. Luego vienen los impuestos, donde me dicen que tienen un valor de 480.000 pesos, pero trimestrales. Estoy viendo el cuadro de la página 41. Entonces, como esto es trimestral, entonces voy a coger a 480.000 y lo divido entre 3 y lo que me dé lo multiplico por 2. Es decir, aquí yo estoy pasando el arrendamiento trimestral a forma mensual, ¿cierto? A forma mensual. Entonces voy a coger a 480, lo divido entre 3 y lo que me dé lo multiplico por 2 para que me dé de una vez el valor bimestral, ¿cierto? Listo. Eso me da 320.000 pesos, pero bimestrales. Entonces, este valor bimestral lo cargo para acá porque la producción mía va a ser de un bimestre. Les recuerdo que si esta producción fuera para un trimestre, ¿usted qué haría? Pues simplemente cogía esto, lo divide entre 3 y lo multiplica por 3, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que llevar lo mismo, 480.000 pesos, si la producción es trimestral. Luego tenemos los materiales, repuestos y accesorios que no tienen parte fija, pero sí tienen parte variable. La parte variable se expresa en valor. Vea, yo me voy a gastar de materiales, repuestos y accesorios 480 pesos por cada hora de mano de obra directa que yo me demore trabajando, ¿sí? Entonces, materiales, repuestos y accesorios se consumen de acuerdo a la producción. A eso le decimos que es un CIF variable y no tienen valor fijo. Mientras que arrendamiento, depreciación de maquinaria e impuestos son valores fijos que la empresa tiene que pagar, produzca o no produzca. Esa es la diferencia entre un CIF fijo y un CIF variable. El CIF fijo se paga produzca o no produzca, en cambio el CIF variable se paga si hay producción. Si sumamos estos valores nos da que los CIF fijos de todo un bimestre de la empresa da 2.459.650 y que el CIF variable por cada hora que se trabaje son 480 pesos. ¿Qué significa eso? Que la empresa para este bimestre va a tener que determinar que los CIF fijos son 2.459.650 y a eso le tiene que sumar 480 pesos por cada hora que la empresa produzca. Entonces, fijamente la empresa tiene que guardar este dinerito, fijamente, porque los tiene que pagar produzca o no, y
de acuerdo a cómo se vaya a ir la producción, pues entonces tiene que aprontar otros 480 pesos por cada hora. Como pueden ustedes observar, nosotros hemos hecho un presupuesto de nuestro CIF de acuerdo al historial presentado en la empresa. La fórmula de presupuesto para esta empresa, entonces la vamos a aplicar por 2.459.650 más 480 pesos por cada hora. ¿Por qué le decimos que es fórmula presupuestal? Porque acordate bien que vos tenés unas horas pensadas y también tenés unas horas reales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el cuarto punto? En el cuarto punto me dicen, venga, usted ya sabe más o menos cuántas horas se va a demorar en el pedido del cliente. Ah, bueno, entonces ya usted sabe cuántas horas más o menos, entonces venga, tráigalas para acá, para la fórmula del presupuesto, ¿cierto? Y sáqueme los CIF que usted presupuesta consumirse durante la jornada productiva. Entonces tenemos aquí unos CIF fijos que valen 2.459.650, ojo, fijos 2.459.650 más el CIF presupuestado variable por cada hora. CIF presupuestado variable por cada hora, véala acá. CIF presupuestado variable por cada hora son 480 pesos. ¿Y cuántas horas pensás trabajar? ¿Pensás trabajar 745 horas en el pedido del cliente? Ah, bueno, entonces tenés que pagar esto fijamente, pero además tenés que pagar 480 pesos por cada hora. Y resulta que usted piensa en ese pedido del cliente demorarse 745 horas. ¿Qué hacemos aquí? Lo fijo es lo fijo y usted lo paga produzca o no produzca. Pero a este valor le vas a sumar las 745 horas que pensás te vas a demorar en esa producción. 745 horas multiplicado por 480 pesos cada hora. Eso te da 357.600. ¿Qué significa eso? Que tienes que coger los CIF fijos y sumarle lo que te vas a gastar de CIF adicionalmente por cada hora. Eso te da 2.817.250. ¿Qué son los CIF presupuestados del NOP? CIF presupuestados del NOP son los CIF que la empresa planea consumirse en las 745 horas que dure la terminación del pedido del cliente. Ahora, eso es lo que la empresa piensa consumirse, pero resulta que viene el quinto punto y nos dice, venga, usted no se gastó 745 horas, usted se gastó 820 horas, ah, me gasté más horas, o sea que los CIF se me van a disparar. Vengo aquí y le digo que los CIF presupuestados del nivel de operación real, CIF presupuestados del nivel de operación real son los mismos fijos que teníamos acá, porque ellos hay que pagarlos produzca o no produzca. Los vuelvo a tomar, le voy a sumar 480 pesos por cada hora, pero aquí ya no van a ir 745, sino 820 horas que me va a demorar en el pedido del cliente. Si yo multiplico 480 por 820 me da 393.600, que este es el valor de los CIF que yo me voy a gastar en las 820 horas, o que yo me gasté ya en las 820 horas que se demoró el pedido del cliente. Ahora, a este valor, que es el CIF fijo, súmele lo que usted se gastó en las horas del cliente, que son 393.600 pesos. Si usted suma esos dos valores, le da el CIF presupuestado del nivel de operación real, que son 2.853.250. ¿Cómo se le llama a este dato? Esos son los CIF que la empresa planea cobrarle al cliente. Los CIF que la empresa planea cobrarle al cliente. Muy bien. Ahora viene el punto número 6 que me dicen, venga, pero es que usted me determinó los CIF totales, pero no me ha determinado por cada hora cuánto usted va a pagar de CIF. Ah, bueno, por cada hora que yo voy a pagar de CIF, entonces presupuesto lo siguiente. Coja los CIF presupuestados de la NOP, que véalos acá donde están, y divídalo entre el número de horas que usted presupuesta se va a consumir. Acuérdese que esto es tasa predeterminada. Algo predeterminado es algo presupuestado, algo pensado, ¿cierto? Entonces quiero saber cuánto me va a valer por cada hora la mano de obra directa. Los CIF por cada hora de mano de obra directa que yo aplique a la producción me van a valer 3.781 pesos con 54 centavos por cada hora. Aquí está el arrendamiento de la planta, aquí están los impuestos,
aquí están los materiales, repuestos y accesorios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por cada hora que yo produzca, voy a invertir en CIF 3.781 pesos con 54 centavos. Bueno, entonces, como usted va a invertir esto, venga, dígame cuánto es el valor fijo por cada hora, el valor fijo por cada hora y el valor variable por cada hora, ¿sí? El valor variable por cada hora ya lo teníamos, que eran 480 pesos, eso está aquí. Mira, CIF presupuestados variables por cada hora son 480 pesos. Esa es la tasa predeterminada variable por cada hora. Ahora, como yo ya tengo el CIF por cada hora y dentro de este CIF por cada hora está lo variable, entonces si yo ya conozco lo variable y conozco este valor, pues es más fácil sacar la tasa predeterminada fija. ¿Qué tengo que hacer? Coger a este dato, que es el valor por cada hora, y restarle el valor variable por cada hora. Si yo cojo esos dos datos y los resto, pues me da la tasa predeterminada fija por cada hora. A ver, ¿por qué tenemos que hacer esto, muchachos? Porque resulta que las empresas por cada hora que no produzcan pierden plata, ¿sí? ¿Y por qué pierden plata, profe? Por cada hora, porque resulta que ellos tienen unos costos fijos que asumir, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa está arrendando una planta productiva, entonces por una hora que no trabajen los operarios es un valor que se pierde, ¿cierto? Entonces, traslademos ese elemento aquí a esta empresa. Si los empleados de esta empresa pierden una hora, pues se les paga a ellos el valor de la hora. Supóngase que la energía como tal se fue y ellos se quedaron varados una hora sin hacer nada. Entonces, pero de todas formas hay que pagarles el valor de la hora a ellos. Pero hay que pagar adicionalmente a eso arrendamiento, hay que pagar también depreciación, hay que pagar también materiales, repuestos y accesorios, una cantidad de cosas. Entonces, por cada hora que las empresas se paren, pues imagínate todo el platal que de pronto pierde una empresa en hacer su para. Por eso es que las empresas productoras ahora, en este momento de crisis que estamos viviendo, están siendo muy afectadas, porque no están produciendo y de todas formas a ellas les están cobrando o arrendamiento, o les están cobrando energía o qué sé yo. Entonces, debido a eso es que tenemos que sacar esta tasa presupuestada fija para saber en una hora que yo no produzca cuánto pierdo. Entonces repito el procedimiento, voy a coger a este dato que es mi tasa por hora, le voy a restar el valor variable y eso me da el valor fijo. Ahora, otra cosa que podemos hacer es lo siguiente: coja el valor fijo, este señor, 2.459.650, y lo divide entre el número de horas presupuestadas, 2.459.650 dividido entre 745 horas. Si usted hace esa división, el valor de la tasa fija, porque esto es fijo, le da 3.301 pesos con 54 centavos, 3.301 pesos con 54 centavos. Muy bien, entonces para eso sacamos cuánto es la tasa fija por hora, cuánto es la tasa variable por hora, y definitivamente las empresas tienen que saber cuánto por hora fija que no trabajen sus señores operarios están perdiendo en CIF. Luego viene el séptimo punto que dice, bueno, hálleme los CIF aplicados, es decir, los CIF que usted llevó realmente a la producción del cliente, ¿sí? Entonces me dice los CIF aplicados con una formulita que es igual a la tasa predeterminada, que es esta, la tasa predeterminada es esta, es decir, cada hora yo pienso cobrársela al señor cliente a 3.781 pesos con 54, véala acá. Pero resulta que a mi cliente yo le trabajé 820 horas. Bueno, entonces multiplique este valor por este y eso le da que al cliente le vas a cobrar 3.100.863 pesos. Eso le vas a cobrar a tu cliente. Repito, coges el valor de la hora y lo multiplicas por el número de horas que te llevaste en la producción del cliente. Eso hay que cobrárselo al cliente. Eso nos da 3.100.863. Los CIF que la empresa le cobra al cliente en la hoja de costos, ¿sí? Entonces ya tenemos tres clases de CIF. Uno, estos que la empresa planeaba consumirse, estos que la empresa planeaba cobrarle al cliente, y estos
los CIF que la empresa le cobra al cliente realmente en las hojas de costos, ¿cierto? Después de analizar estos CIF, entonces vamos al punto número 8, donde me dice, analíceme las variaciones de CIF, ¿cierto? Entonces la primera variación que encuentro aquí es la variación neta. Estas fórmulas, muchachos, todas las tienen ustedes a partir de la página número 39 y en la página número 40. Ahí están todas esas fórmulas, ¿cierto? Entonces me dice en la página número 39 que para hallar la variación neta de los CIF, porque me han cambiado los CIF a lo que yo pensaba frente a lo real, entonces vas a coger los CIF reales, que fue lo que se consumió la empresa durante el periodo productivo, y le vas a comparar con los CIF aplicados, o sea, con los CIF que usted le cobró al cliente. ¿Cuántos son los CIF reales? Me voy al ejercicio y busco el consumo de los CIF de esta empresa. Por ahí en la página número 41 me dice, los CIF consumidos en el periodo son 4.100.000 pesos. Entonces, esos se adoptan como CIF reales. Estos son los CIF consumidos en el periodo, CIF consumidos, lo que realmente se consumió la empresa en el periodo en producción. Y eso lo vamos a comparar con los CIF aplicados, que ya lo teníamos por acá por 3.100.863. ¿Qué me está queriendo decir esta variación neta? Vea, mi hermano, si usted se consumió en CIF esto y le cobró al cliente esto, mijo, usted perdió plata. ¿Por qué perdió plata? Porque esto fue lo que usted pagó realmente en CIF, lo que usted realmente se consumió. ¿Y cómo así que usted le cobra al cliente solamente 3.100.863 pesos? ¿Sí? Entonces, esto yo lo tengo que pagar, pero este valor yo se lo cobro al cliente, entonces lo que yo pago está por encima de lo que yo le cobro al cliente. Por aquí entonces tenemos una resta de estos dos valores y me dice que esta variación fue desfavorable. El signo más dice que los CIF se dispararon, es decir, los CIF reales se dispararon con respecto a los CIF que usted le cobró al cliente. Por eso aquí estamos perdiendo dinero, eso es una variación neta desfavorable. Esta variación neta desfavorable se divide en dos, la variación de presupuesto y la variación de capacidad. La variación de presupuesto me dice, venga, usted sí presupuestó bien esos CIF, vamos a mirar. Coja los CIF reales, o sea, los CIF consumidos en el periodo, que son 4.100.000 y que eso siempre me los van a dar. Como decir, vea, los CIF reales fueron tanto, o los CIF consumidos en el periodo fueron tanto. Ah, bueno, entonces los adopto como CIF reales. Coja los CIF reales y compárelos con los CIF que usted planeaba cobrarle al cliente, con los CIF que usted presupuestaba cobrarle al cliente. Esos son los CIF de la NOR, mira, los CIF que la empresa planea cobrarle al cliente. Entonces, coja los CIF que usted consumió realmente, 4.100.000, y compárelo con lo que usted le pensaba cobrar al cliente. Si estos CIF reales están por encima, usted hizo un muy mal presupuesto. Aquí precisamente nos están diciendo que el presupuesto que nosotros hicimos, ¿cierto? Que el presupuesto que nosotros hicimos, ¿sí? Este fue el presupuesto que nosotros planeamos cobrarle al cliente, está por debajo de lo que la empresa realmente consumió. Por lo tanto, es una situación desfavorable en el presupuesto, es decir, presupuestamos mal. Luego viene la variación de capacidad, que nos dice, venga hermano, usted sí tuvo la capacidad de cobrarle CIF a su cliente. Vamos a ver, cojo los CIF que había planeado cobrarle al cliente y los comparo con los CIF que le apliqué realmente al cliente, es decir, 2.853.250, compárelos con los CIF que usted realmente le cobró al cliente, ¿sí? Aquí tenemos entonces un valor favorable, como queriendo decir, sí, usted presupuestó frente a lo que usted le iba a cobrar al cliente. Aquí sucede lo contrario, lo que usted se consumió frente a lo que usted planeaba cobrarle al cliente. Aquí, lo que usted le presupuestó cobrarle al cliente frente a lo que usted realmente le cobró a ese cliente. Por lo tanto, los CIF aplicados, es decir, lo que yo le apliqué al cliente, realmente está por encima de lo que yo había presupuestado cobrarle, por lo tanto fue una situación totalmente favorable. Es decir, la variación de capacidad implica la capacidad de yo cobrarle el CIF a mi cliente, ¿sí?
En este caso, pues tuve la capacidad favorable de cobrarle, pero frente a lo que yo consumí realmente, la capacidad no fue lo más conveniente para nosotros. O sea que el presupuesto no lo hicimos bien, el presupuesto frente a lo consumido y frente a lo presupuestado al cliente, pero sí hicimos un presupuesto bien frente a lo que yo presupuestaba cobrarle al cliente, frente a lo que yo le cobré realmente. Muy bien, ahora el punto D es la verificación de la variación neta. Si esto está bueno, entonces me dice, venga, usted va a sacar nuevamente la variación neta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Coger la variación del presupuesto, ¿sí? Que nos dio un valor de 1.246.750 desfavorable, ¿sí? Y sumarle o restarle la variación de capacidad. ¿Por qué sumarle o restarle? Porque aquí las dos variaciones pueden dar desfavorables. Entonces, ¿usted qué hace con dos variaciones desfavorables? Pues la suma, ¿cierto? ¿Y qué hace con dos variaciones favorables? Pues también la suma. Pero ¿qué haces con una variación desfavorable y otra favorable? Entonces vas a restarlas entre las dos. Se resta cuando la una es desfavorable y la otra es favorable. Y se suma cuando las dos nos den en el mismo sentido. Es decir, si las dos son desfavorables se suman, y si las dos son favorables también se suman, porque menos por menos nos da más. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que si cogemos a este dato y le restamos este, de un dato desfavorable mucho mayor que el dato favorable que es menor, restamos lo menor y nos da una variación neta desfavorable de 999.137. Este dato D tiene que ser igual a este dato A. Tiene que ser igual, porque si me están hablando de variación neta, entonces no podría decir que aquí me dio este valor y que aquí me va a dar 2 millones. Pues no tendría ningún sentido. Muy bien, ¿qué sacamos por conclusión? Que por culpa de los CIF, por nosotros haber presupuestado mal los CIF, porque fue un presupuesto mal una vez de que esta variación en general nos dio desfavorable, quiere decir que por culpa de los CIF que nosotros presupuestamos mal, los costos de nuestros artículos, lo que el cliente nos pidió, nos va a resultar más costoso. Por lo tanto, nosotros estamos perdiendo plata, porque es que al señor cliente ya no le podemos decir que el señor artículo o el señor pedido le vale más. Tenemos que sostenerle el precio. Pero ¿qué pasó? Que nosotros al interior de la empresa hicimos un mal presupuesto de CIF, por lo tanto este valor se nos disparó con los CIF. Es decir, que los CIF se aumentaron al finalizar la producción. Más de lo que nosotros pensábamos, más de lo que se había presupuestado. Como decimos por ahí en Antioquia, ahí perdió la empresa, porque mire que al cliente ya se le soportó el precio, ¿cierto? O sea, ya cuando usted entra a analizar todo esto, ya decir, y fue madre, perdí plata, pero ya el cliente, ya le dije que le fabricaba y que valía tanto, entonces ya tengo que sostenerle la palabra al cliente. Esto nos sirve para cuando lleguen próximos pedidos, para decir, no, mijo, ya mi CIF ya los voy a determinar por lo que me valieron últimamente, ¿cierto? Por lo que me valieron últimamente. Entonces aquí voy a poner cuidado para los siguientes periodos, para no perder plata, si es que me hacen más pedidos de nocheros, si me hacen más pedidos de sillas, etcétera, etcétera. Yo ya sé que este valor se lo tengo que aumentar al costo que yo había pensado que me iban a salir estos señores pedidos. ¿Listo? Por eso se considera que puede ser un valor desfavorable y que en este pedido la empresa está perdiendo dinero. Ahora, esta variación puede dar favorable. Esta variación puede dar favorable. Esta variación puede dar favorable. Esta variación puede dar desfavorable.
¿cierto? Y esta variación puede dar favorable, ¿cierto? O esta variación puede dar desfavorable, esta variación puede dar favorable, o esto puede dar desfavorable, o esto puede dar en cualquier sentido. De todas formas, nosotros no nos atrevemos a decir desde un principio si va a ser favorable o desfavorable, porque eso solamente nosotros lo sabemos cuando nosotros estemos realizando el análisis de nuestro SIF en la planta productiva. Muy bien, espero entonces que les haya quedado muy claro esta situación de los SIF, porque si realmente pues es algo que nos preocupa en las empresas y es algo que cobra la atención, es algo que cobra análisis, porque las empresas es mucha la energía que pagan, las empresas es mucho el arrendamiento que pagan, las empresas es mucha la depreciación que pierden en su maquinaria, las empresas es muchos materiales, repuestos y accesorios que le llevan a la producción. Todo eso son SIF y todo eso es plata que a nosotros nos cuesta. Entonces hay que hacerle un análisis muy detallado a los SIF para nosotros saber si en el pedido perdemos dinero por culpa de los SIF o si por lo contrario nosotros ganamos dinero por culpa de los SIF. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo les voy a quitar esto de aquí porque ustedes ya saben que eso puede dar favorable, desfavorable, favorable en cualquiera, pero de todas formas el punto A en su valor tiene que dar igual al punto D en su valor. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.